Le agradezco al padre Mateo Méndez que me dijo, me aclaró que estábamos en el mes de septiembre y no en el mes de octubre, como acabo de decir. Muchas gracias por la atención. Por nada, por nada. ¿Dónde está el padre Mateo Méndez ahora? ¿Están en Rivera? ¿Ya dejó Rivera? Sí, ya hace tiempo dejé Rivera. Bueno, y gracias por la invitación. Por favor, siempre es un gusto recibir. Ya hace 5 años que estoy en Las Piedras. Dejé Rivera cuando me vine para el INAU. Estuvimos los 6 meses ahí en el INAU y me quedé ya en efectivo ahí en la parroquia San Isidro. Bueno, un poco mirando los primeros meses la realidad de la situación donde estábamos anclados como comunidad. Y bueno, y haciendo algunas preguntas, ¿no? ¿Qué cosas se estaban haciendo, que había que seguir haciendo? ¿Qué cosas se estaban haciendo que no había que hacer más? ¿Y qué cosas teníamos que hacer que no las estábamos haciendo? En el ámbito de esa comunidad. Sí, de esa comunidad pedrense, que es una comunidad compleja porque estamos en el centro de la ciudad, un poco lo que normalmente decimos en el casco de la estancia. Y bueno, y ahí salió un poco esto de que mirando la realidad había como, hay un espacio que estaba medio desatendido, que era el tema de los adolescentes en situación de esquina, de plaza, de calle, y bueno, y por ahí entramos un poco a trabajar el tema. Sí, siempre es interesante ver cómo al hacerse esas preguntas, no sé si se encuentran las respuestas, pero sí encuentran caminos para buscarlas. Estoy pensando en lo que hizo en su momento Perico Pérez Aguirre con La Huella, también en la zona. Sí. Y lo que está demostrando ese tipo de experiencias, Mateo, es que bueno, que en definitiva trabajar con la adolescencia conflictiva, complicada, supone prueba, error, pero acompañar, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Me parece el mayor trabajo y el que a largo plazo, mediano o corto va a ir dando como respuestas, porque la presencia en la tarea educativa es fundamental. No se trata solamente de echar a andar un proyecto, y bueno, que ande, hay que estar en la cotidiana como para que esto pueda dar el resultado mejor, los frutos mejores, llámese como quiera, pero me parece que en esto la presencia es fundamental en el trabajo con los adolescentes, ¿no? Es decir, estar como entreverados, pero en una buena, no es el ojo que fiscaliza ni la oreja que escucha para después sancionar, sino es esa presencia amigable, pero a su vez educadora, a su vez que pone límites, pues la educación debe poner límites sí o sí para que sea educación, ¿no? Si no, se nos desborda todo. Digo, esta tarea viene desde el movimiento Tacurú. Sí. ¿Es una elección personal la de Mateo Méndez, la de trabajar con este tipo de adolescentes complicados? ¿Es parte de la tarea evangelizadora que como sacerdote te has planteado o se te ha planteado? A veces uno hace el esfuerzo por no hacerlo, por dedicarse a otra cosa, con otros destinatarios y con otras situaciones sociales, quizás, no digo más fáciles o más llevaderas, otras situaciones sociales. Y uno, por lo menos siento como que me está faltando algún ingrediente ahí que no le da el sabor a la vida que uno quisiera. O sea, por ahí es donde uno siente replantear otra vez las cosas y decir, bueno, me parece que lo mío está asignado de que si bien uno atiende determinada franja de población, también tiene que estar lo otro como para que uno sienta como que ese equilibrio, si se quiere, existencial de la propia vida de uno, de la propia experiencia y de la propia respuesta a un estilo de vida y a una opción de vida también, en definitiva, ¿no? O a un proyecto de vida que uno a lo largo de la vida lo ha ido como que entretejiendo, amasando con otros y bueno, ese tipo de cosas, por ser honesto consigo mismo, ¿no? A veces uno se pregunta si el lugar donde estoy es donde quiero estar. Claro. Y necesito estar para que mi vida de alguna manera que tenga sentido y me sienta con mucho más fuerza y con mucha más capacidad de influir, aportando, ¿no? Y no sacarle a la vida, no sacarle a las circunstancias cosas que me parece que yo se las puedo aportar. Mateo, ¿los curas pueden elegir los lugares donde quieren estar o en general están sometidos a lo que les indica su orden o la iglesia? Bueno, quizás en otra época el llamado voto de obediencia era un poco más exigente, más rígido,
Y más, a veces el término es obediencia ciega, ¿no? Es decir, voy donde me mandan. Y eso era parte de una espiritualidad, era parte de un entregar la vida y entregar lo más rico que tenemos los seres humanos, que es la libertad, ¿no? Poner la libertad a disposición de otro. Y en este otro, aquí viene esto de la confianza, quiere para mí lo mejor, si estamos en lo mismo, si bueno, y donde me digan que vaya, voy porque se entendía de que había una especie de búsqueda de identidad con lo que sos y bueno, a partir de ahí te ponían en el lugar donde podía estar más. No siempre se daba este caso, ¿no? A veces te dicen, bueno, no sé, te tenés que ir a una parroquia, y dices, parroquia para mí, bueno, a ver, vamos a hacer transitorio esto, ¿no? Vamos a probar. Pero la prueba a veces dura 5, 10, 15. Es muy uruguayo eso, ¿no? 10, 15 años. Entonces por ahí como que esto, hoy día me parece que es más de buscar juntos, ¿no? ¿Te parece que tal lugar por el perfil, por la experiencia que venís trayendo, es bueno que sigamos con esto por tu riqueza de experiencia, porque las cosas han resultado relativamente bien, o te tenemos que cambiar y ponerte en otro lado porque tenés facetas que pueden también llevar adelante la propuesta? Es decir, hay como una especie diferente de si bien está al final, el superior tiene la palabra última, ¿no? En esto de decir, bueno, vamos a dialogarlo, vamos a conversarlo, ¿no? Vos pones tus peros, los pros y los contras, yo te respondo, te digo el por qué me parece que es bueno que estés allí, por qué te necesitamos allí. Y bueno, y en ese ir y venir se va entretejiendo un poco esto de la toma de decisión, que en general es así, ¿no? En general está bien. No es que te convenzan. No, está bien. Yo para saber cómo funcionaba. Sí, yo sigo viendo a los chicos del movimiento Tacurú por la calle, en ese convenio con la Intendencia, barriéndola, limpiando la ciudad, y yo sigo viendo un movimiento que siempre se lo vinculó con tu figura, ¿no? El movimiento Tacurú del padre Mateo Méndez. Así fue durante muchísimos años. ¿Hasta dónde las instituciones, este tipo de organizaciones, son el diseño de una persona, se vincula con un nombre? ¿Qué te pasa a ti después de tantos años hoy con el movimiento Tacurú? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que el tiempo que va cuajando lo de Tacurú es un tiempo muy especial, ¿no? Es un tiempo donde de las organizaciones sociales que estábamos en la vuelta, éramos muy poquitas las que de alguna manera apuntábamos a esto de la educación y el trabajo. Entonces, al ser un poco quizás la pionera, no quiero desmerecer el trabajo de la organización San Vicente, que estaba en el barrio, en la época del Padre Cacho, las cooperativas de vivienda, con las familias, y bueno, un poco todo el tema de los recicladores, clasificadores, todo eso que ya venía como que haciendo también una especie de propuesta o de idea fermental que le iba a dar después otra figura o otra contextura de organización. Y creo que esto tiene mucho que ver porque es el inicio de una propuesta a partir de nosotros los salesianos que está marcada fuertemente por estas dos columnas, que es la educación y el trabajo. No es solamente educación, sino es educación para el mundo del trabajo, y donde se juntan las dos realidades. No, yo puedo educar, puedo capacitar, puedo dar oficios, pero me desentiendo, tú te encontrás trabajo en otros lados, te buscas. Esto no fue así, y por eso me parece que agarró esta magnitud y esta fuerza que caló muy hondo en determinada población, donde las zonas de donde procedían y siguen procediendo los chicos hoy eran siempre zonas complicadas, ¿no? Zonas rojas, zonas difíciles. Estamos hablando de 1988. Uno dice, parece que fuera ahí nomás, ¿no? Pero sí. Han pasado muchos años. Que en general nos pasó más de una vez, ¿no? Que los medios se aproximaban a los lugares cuando había algún conflicto, ¿no? Había una situación, un robo, una rapiña, un asesinato, cosas. A partir de esta incursión nuestra en esta tarea, y ir entrando de a poco en los medios de comunicación, y en esto yo siempre reconozco y digo, el proyecto fue a lo largo de muchos años, lo sigue siendo, un proyecto mimado por los medios de comunicación.
y yo me sentía así durante todos esos años mientras estuve en Tacurú y después también, pero digo, como estamos hablando de esto, creo que hay que reconocer que los medios siempre han estado muy cercanos a esto y han entrado siempre con mucho respeto a la propuesta, ¿no? Siempre cuidamos de no exponer más allá de lo necesario la realidad de los jóvenes, de los adolescentes, de sus situaciones donde provenían. Entonces fuimos cuidando con los medios. Había cosas en las cuales a veces conversábamos con los medios a ver qué imágenes sí, qué imágenes no, porque no se trataba de que vengo a llevarme imágenes para que la gente después tenga lástima y tenga compasión de los gurises, sino que lo que tratábamos de buscar es, bueno, hay una situación difícil en esta población y ¿qué es lo bueno? ¿Que mostremos la realidad o que busquemos una solución a la realidad? Y buscar una solución de la realidad a veces es no tener por qué estar exponiendo necesariamente estas situaciones dolorosas de pobreza, de miseria, de exclusión, ¿no? Entonces, por ahí me parece que también esto tuvo una cara, un rostro visible, que era la cara del director de Tacurú. Siempre nos planteábamos esto, ¿no? Y cuando venían los medios de comunicación decíamos, bueno, pero está fulano, está la trabajadora social, está el psicólogo, hay gente, animadores, coordinadores de proyectos. No. Aquí la cara visible para nosotros es el director del movimiento. Bueno, por eso que fue como que marcando muy fuerte esta propuesta con esta iniciativa de que Tacurú era similar a, ¿no? Entonces uno siempre trataba de abrir, pero a ver, era un proyecto que estaba naciendo y se nos decía, no es bueno que se crucen muchos rostros, claro, sino que hasta que se consolide la propuesta es bueno que siempre sea un rostro visible el mismo. Con el tiempo después se verá cómo se procesa esto, ¿no? Y fue efectivo, ¿no? Porque fue así. Después con el tiempo comenzaron a aparecer algunos coordinadores, algún encargado del área laboral, del área educativa, del área de capacitación, ¿no? Está claro que todas esas zonas complicadas, esas zonas rojas, en realidad la mayoría de los días la vida es normal, no hay conflictos o no hay hechos violentos, y siempre hacemos foco en esos casos. El trabajo de las organizaciones sociales, tú mencionaste al Padre Cacho, por razones familiares, me consta la tarea que se ha hecho allá, el movimiento Tacurú. ¿Ha sido posible cambiar el color del barrio, que deje de ser zona roja, o hay una estigmatización ahí con esas zonas complicadas y quienes viven allí? Yo creo que hace más ruido un árbol que cae que un monte que crece. Y a veces nos queda esa imagen, ¿no? Del árbol caído, del árbol que hizo ruido cuando cayó, y nos estamos perdiendo lo otro, que hay otras realidades también en los barrios, que me parece que en esto los medios también han crecido en esto de decir, no vamos a buscar la sangre, la muerte, el dolor, la violencia, sino que vamos a incursionar en otros espacios que existen. Por eso me parece que aquí viene esto de ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Si bien, también un poco por la experiencia que uno vive ahora, ¿no? Hay una especie de disco duro de la pobreza que está como resistido a este proceso de involucramiento en una propuesta más abierta, más amplia, más apostando a otras cosas nuevas, más apostando a que las situaciones pueden ser diferentes, pero la diferencia de la situación la hace la persona. El núcleo familiar, el barrio hace también a la diferencia del lugar. Entonces, la pregunta es quiénes son los habitantes, si son gente de la zona, si son lugareños, o es gente que ha venido de otros lugares, con otras situaciones, con otra cabeza. Siempre se ha dicho de que cuando en otra época los barrios, los habitantes del barrio cuidaban su barrio, ¿verdad? Porque tenían sus orígenes, tenían sus raíces ahí, tenían su familia, estaba todo el núcleo grande, entonces en el barrio no. Esa era la consigna, sí, ¿no? Sí. En el barrio Los no. códigos famosos. Exactamente. Entonces hoy ya no es así. Entonces uno dice, es porque esto se debilitó el sentido de pertenencia. Ahí está. Pero ¿por qué se debilitó el sentido de pertenencia? Porque ya no pertenecía, claro. No pertenezco, no tengo raíces aquí. Claro. Estoy viviendo porque se dio la circunstancia, pero mi entorno no me lleva, no me mueve a que yo no agreda a los vecinos, a los gurises, a las cosas que quedan colgadas en la cuerda o mirando cuando falta alguno y vamos a meternos en la casa. En otra época el vecino cuidaba la casa del vecino,
¿no? Porque había una cosa mucho más familiar, mucho más de pertenencia al lugar. Y nadie quería que su lugar de pertenencia fuera agredido, y mucho menos por los habitantes del lugar. Sí. Entonces, este código, o estos afectos, podríamos también llamarle, ¿no? De querer el lugar, de cuidar la gente, de cuidar nuestros gurises. Entonces, esto como que se ha ido deshilachando y ha ido quedando un poco esto de, bueno, pero aquí, ¿qué tengo? La casa donde vivo, y no sé hasta cuándo. Claro. Puede ser como una mentalidad peregrina, o una mentalidad de mucha movilidad, ¿no? Hoy estoy aquí, mañana estoy en el otro barrio. Sí. En ese trabajo de tarea permanente con jóvenes conflictivos, de acompañamiento, de sentirse más compinche con esos jóvenes y eso, ¿sentiste que alguna vez alguno de esos jóvenes vulneró tu confianza? ¿Te sentiste defraudado por alguno de ellos? ¿O abusó de tu confianza? Sí. Nos dolió mucho la primera vez. ¿No? La primera vez nosotros vivíamos en Sayago, teníamos la comunidad ahí, íbamos y veníamos caminando a Tacurú, que eran unas 20 cuadras, una cosa así, ¿no? Y en esa ida y venida había horas del día que la casa donde vivíamos quedaba sola. Bueno, cuando vinimos encontramos que había entrado gente a la casa, ¿no? Y bueno, y entramos un poco a mirar, a buscar, y nos dimos cuenta que era uno de los gurises del proyecto, que era de los primeros, que diríamos, era uno de los que había puesto pilares en el proyecto, ¿no? De esa gente en la cual vos vas viendo el proceso que se va dando, la mejora, cómo lo veías crecer, comprometerse mucho más con los trabajos, los talleres Fazón que teníamos ahí en el centro juvenil donde ellos trabajaban. Y vamos como viendo eso, muy respirable el vínculo que se había dado con el grupo, ¿no? Con la comunidad nuestra. Y que después sentís allí y esto cómo se maneja, ¿no? Primero que era el primero de una sucesión de cosas que van a venir después, sí. Pero siempre el primero es el que te impacta más y el que te golpea más, porque a veces ingenuamente idealísticamente creíste que no te iba a pasar con ellos, ¿no? Porque la idea es, no puede ser que quien está contigo te complique la vida. Siempre esperás que sean otros los que vengan. Llegaron a balearte alguna vez, ¿no? Sí, también. Bueno, y a partir de ahí entramos a darnos cuenta de que nosotros teníamos que medir más, pero no medir en la desconfianza, sino porque a veces teníamos la impresión de que, y los hechos lo demostraban, ¿no? Como ellos se sentían medio incómodos con la nueva situación que les tocaba vivir. A ver, capaz que la frase es, no puedo estar tan bien, porque no sé cómo manejar esto. Claro. Entonces viene toda la fuerza anterior que tironea también, el hombre nuevo, hombre viejo, empieza el tironeo, y muchas veces el hombre viejo gana. Entonces abandona todo y se va. ¿Es más rentable a veces para ellos la vida del delito que la vida honrada? ¿Con valores, con solidaridades? A ver, nosotros teníamos una frase muy acuñada, ¿no? Lo que yo gano acá en el trabajo de 6 horas diarias, 30 horas semanales, un poquito más, lo que saco en el mes acá, yo lo puedo sacar en una noche. De robo. Y es cierto. ¿Y cómo se pelea contra eso? Y bueno, ahí es... Es una cuenta, además. Sí, claro. Y es una tentación, ¿no? Porque siempre tenés a alguien que te va a buscar. Dale, que está todo pronto, vamos. Vos solo quedate en la esquina, que está todo bien. O quedá un poco el alerta, ¿no? Sí. Campana que llaman. Y eso era rentado, se terminaba y ya estaba. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Nosotros lo que siempre decíamos es, más vale poco y bueno, y que nos vaya dando esta tranquilidad interior, esta paz interior, y había que empezar a trabajar esto, ¿no? Sí, no te la llevan rápidamente eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacer para que el joven, ya mayorcito de 18, vaya descubriendo que puede poner la cabeza en la almohada y dormirse tranquilo por más que suenen las sirenas en el barrio? Y no tenga que estar con un ojo abierto y el otro cerrado tratando de dormir, cuando siente todo esto, un estado de nerviosismo, de angustia,
de esto, decir, me tocará a mí, ahora es conmigo, es con otro, una especie de zozobra. Ayer entrevistaba en Canal 12 al fiscal Subía y hablábamos de cómo es muy difícil visualizar desde las autoridades el tema del delito, porque para los delincuentes es muy rentable y es su trabajo el tema de delinquir. Y solo el 1% tiene chance de ir preso. Por cómo está armado el sistema de denuncia, el sistema judicial. Sí. Entonces, así es que es muy difícil transmitir valores y... Sí, yo creo que en esto, de estas desventajas que se dan en esta tarea de recuperación o de reinserción o de rehabilitación, cualquier nombre que se le quiera poner, yo creo que sí, que hay una cierta fragilidad en esto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que los que estamos trabajando en esta propuesta tiene que tener tanta fuerza y tanta capacidad de cautivar la vida del otro, que sea capaz de a darse cuenta que su vida puede ser otra y diferente, más exigida, más comprometida consigo mismo y con la realidad, que descubre qué cosas, qué ingrediente vamos poniendo en el vínculo para que se vaya dando cuenta de que él puede ser una persona exitosa en la vida sin tener que estar dependiendo de estas situaciones que lo llevan a una situación enfermiza después. El que está permanentemente en este ambiente termina enfermo psicológicamente, mentalmente, y de relaciones humanas también son relaciones enfermas. Entonces, ¿qué tenemos que poner nosotros en esto? La credibilidad en que puede ser posible el cambio. Y tenemos que demostrarlo con hechos y no con palabras. Que hay una cantera en su vida interior de valores que hay que hacer que emerjan y por lo tanto hay que generar el espacio educativo para que esto suceda. Porque esto, tú lo decías hoy, esto no es de buenas a primeras, nadie te lo va a llevar porque sí nomás, sino porque tiene que hacer un proceso de cambio en su vida que le va dando elementos que para sentirse mejor de una manera nueva. Y yo te lo decía recién, a veces tienen esto de sentirse extraño de estar tan bien. Vienen los estudios, viene la relación humana, viene la higiene, bien consigo mismo y con los compañeros. Esta cosa que los va haciendo sentirse bien es lo que le va dando el empuje para ir como haciendo el corte, la separación con esta cosa que a veces lo quiere enredar, lo va llevando, le va mostrando provocativamente las bondades que tiene esto, que tarde o temprano la bondad se va a transformar en un hecho muy difícil y a veces irreversible. Entonces, en esto también se maneja mucho, y la tercera cosa son los afectos. Quererlo por quererlo. Que se dé cuenta que lo que hay aquí no estamos buscando, no tenemos agendas encubiertas con ellos, para decir, bueno, con tal cosa porque esto va a ser el rédito que vamos a tener. Muchas veces nos preguntan, ¿pero ustedes por qué están acá con nosotros si esto es para dolor de cabeza? ¿Qué tienen ustedes que les interesa que abrir todos los días, 4 horas, 5, 6 horas, invierno, verano, con lluvia, siempre están? Y muchas veces nosotros le hacemos la vida a cuadritos. ¿Qué hay acá? ¿No? Entonces, como que hay esa cabecita de si doy es porque recibo algo, y sobre todo económico. Claro. ¿Y te parece que, bueno, hay dos niveles? Está la sociedad civil, las organizaciones como la tuya que trabajan en todos estos temas con esa filosofía tan cercana o de ese intento de cercanía y de empatía en muchos casos con todos esos jóvenes, y el sistema oficial? ¿Te parece que el esquema oficial de contención y de rehabilitación de esos jóvenes funciona? A ti te ganó el sistema, te llamó para que dieras tu aporte, tu experiencia, y sin embargo te terminó expulsando. Yo creo que hay algunos elementos que son básicos en esta tarea, cualesquiera sea de educación, privados o no privados, de libertad. Yo creo que me parece que el secreto de la cosa está en que el destinatario, el adolescente o el joven o el niño, es el centro de la propuesta educativa. No tiene que haber otra cosa. Y si este centro no se está dando y hay un desfasaje hacia otros intereses, el resultado no va a ser bueno. Porque no es la primera preocupación del proyecto, la primera preocupación de la institución. Entonces,
Si el adolescente, si el joven no es la pieza fundamental de la tarea educativa y estamos desfasando en otras cosas la tarea educativa, él queda de lado. Y si queda de lado, queda desatendido. No pasa a ser el referente primario del vínculo con el otro. Y la tarea de vínculos es importante en la educación. No se puede educar si no se genera un vínculo con el educando. Y estos vínculos hay que cuidarlos, porque no son cualquier vínculos. Son vínculos que generan libertad, crecimiento, autoestima, genera la responsabilidad, genera la posibilidad de un proyecto de vida. Cuando vimos el video del CIRPA, el famoso video que generó tanta cosa, no vimos ese ambiente ni por los menores que estaban primero allí agrediendo y rompiendo y todo, y mucho menos en los 30 y pico de funcionarios que los redujeron, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lográs eso que tú decís? Yo creo que cuando una institución se enferma, no puede educar, tiene que sanar y tiene que sanarse para poder sanar. El CIRPA es una institución enferma. Yo creo que hay un colectivo en el cual uno dice, con estas actitudes no podemos educar. No es la represión. Elegimos, y en esto me parece que está muy claro, o es la represión o es lo preventivo. Y acá se define el partido. Si es lo represivo, lo que apareció en el video está bien. Es lo represivo por lo que se optó. Ahora, si es por lo preventivo, esto es el otro polo de la tarea educativa. La represión y la violencia va a traer más represión y más violencia. Y más odio. Frustraciones espíritu de venganza. Tipo. Y adolescentes... siempre se dice que uno tiene la cabeza pensando que los chiquilines, estos infractores o privados de libertad, no son niños de pecho. A ver, después de 30 o 40 años en el trabajo con adolescentes, que te digan estas cosas, vas a decir, a ver, me parece que estás en la tapa del libro cuando decís estas cosas. No te adentraste al misterio de la vida del ser humano, no te adentraste a la realidad de estos adolescentes. Cuando dicen que yo me pongo como de parte de los adolescentes, yo lo que me pongo es que antes de abrir la boca y enjuiciar a determinados adolescentes, yo tengo que tener los elementos de las raíces de su existencia, de su historia. No puedo desconocer de dónde proviene, no puedo desconocer cómo fue el embarazo de su madre, no puedo desconocer que no tenía un baño donde estar, ni un lluvero donde ponerse en una ducha, sino bañarse en un balde, bañarse en una palangana, ir a la letrina afuera en un pozo. A ver, ¿qué historia es esta? ¿Qué le puedo pedir a un adolescente, a un joven que se crió así toda su vida? Porque sus antepasados también vivieron, o peores situaciones. Entonces, a veces surgen aquellas cosas de decir, están así porque quieren, porque son unos borrachos, unos delincuentes, van a hacer toda la vida así porque los familiares fueron toda una vida así. Yo no creo en eso. Yo creo que no hay predeterminación. No nacieron delincuentes, no nacieron ladrones, no nacieron violadores. Se fueron haciendo. La pregunta es, ¿quién los hizo? Entonces acá viene aquello... Su familia los hizo. No, a ver, las familias no son islas, están insertas en una sociedad, en una comunidad grande. Entonces, me parece que largar estos juicios apresurados, así como para sacarme el sallo y pasárselo a otro y yo quedar olímpico, porque ya hice un juicio evaluativo sobre su situación y pienso que con eso me deslindo. ¿Y en ese engranaje es posible la recuperación o porque tiene ese pasado, carga esa mochila, es irrecuperable? Pero ¿cuáles son las situaciones de recuperación que hoy el CIRPA puede decir que tiene? ¿Qué fue lo que cambió? Cambió el trato, cambiaron los espacios, cambiaron los educadores, cambiaron los ambientes, cambió la mirada sobre sus propias vidas, creyendo que podían aprender un oficio, creyendo que podían estar en una oficina haciendo mandado, haciendo de cadete. ¿Pero por qué? Porque el trato ha sido diferente. El otro día en el programa Sábado Sarandí estuvo Luis Noya, renunciante de director de CIRPA, y él dijo que Gabriela Fulco es la mejor técnica en materia de cárceles que tiene este país. El hecho de ponerla al frente del CIRPA supone una concepción carcelaria. Entonces dice, acabamos de sacar de su ámbito del Ministerio Interior a alguien que sabía mucho de cárceles a poner en un lugar que no es una cárcel. ¿Tú crees que esto es así? ¿Que la concepción que tiene el CIRPA hoy es la de una cosa justamente de cárcel, de encierro, y no de una cosa proactiva y de recuperación, de prevención, para usar tu ejemplo? Sí. Me acuerdo que cuando se iban a inaugurar algunos hogares nuevos o mejorados en los centros de Berro, o fuera siempre la idea primera era rejas. ¿Pero por qué rejas?
La cabeza de la cárcel está acá, también. No solamente en los fierros que ponemos, sino que en la cabeza de quienes están, pongamos reja, porque la reja le va a hacer acuerdo a que está preso. A ver, no es eso. Me parece que con la pérdida de la libertad que tiene, ese es lo que hay que ayudar a trabajar y a recuperar en sí mismo. Estás privado de libertad, no te podés mover, no podés ir donde tú quieras. Después vendrá todo un trabajo de procesos, de toma de conciencia del daño que le causó a la comunidad y reconocerse que se equivocó y querer empezar un camino. Todo esto es muy exento de encierros excesivos, de destratos y de violencia psicológica. Si yo quiero que el adolescente cambie y se lo quiero entregar a su familia y a la comunidad mejor de lo que lo recibí, entonces tengo que tener los espacios para dárselo, para que crea que es posible un cambio. Pero necesito perfiles adecuados de trabajadores, ambientes que sean sanos. A ver, por lo menos en la época nuestra, tú entrabas a los lugares donde estaban los chiquilines privados de libertad, gris oscuro, azul oscuro y algunos lugares negro. Ya está pintado. Sí, claro. ¿Qué estás buscando con esto? No, y también convengamos que hay casos, o sea, capaz que seguramente la mayoría de los casos son casos que por la positiva, que no salen en los diarios. El otro día Noya contó el caso de alguien que salía a trabajar, la camioneta de INAU no lo fue a buscar porque se atrasó y se pasó 2 horas o 3 horas en General Flores y Chimborazo, por ahí, una zona que tampoco es fácil, esperando, y el gurí no se movió de ahí. Y dice, en esas 3 horas él debe haber recibido ofrecimientos de venir a robar, prostitución, droga, y el muchachito se quedó ahí esperando la camioneta, ¿no? Dice, a ese muchacho hay que darle un premio. Exacto. Pero cuando estábamos en el periodo de Berro nosotros, la idea nuestra era que los chicos que estaban en Berro, que querían hacer secundaria, fueran al liceo público de Suárez. ¿Por qué hay que...? A ver, porque también está esto, es decir, si él se quiere escapar, se va a escapar en el primer momento. A ver, no le facilitemos, no generemos mentalidad y cabeza de fuga. ¿Por qué no puede ir a Berro? ¿Por qué no puede ir desde Berro a Suárez al liceo? ¿Por qué este chico puede ir a Montevideo o a donde fuere a trasladarse para poder estudiar fuera? ¿Por qué hay que hacerlo todo adentro? Si nos vamos dando cuenta que el todo adentro tiene sus dificultades, porque tiene aquello de que si lo llevaban tiene que ir con las esposas, tenía que ir un funcionario con él. Un chico le llega la noticia que la novia había tenido familia, estando en Berro. Y dice, ¿me dejas salir? Quiero conocer a mi hijo. ¿Cuál fue la respuesta? No, de aquí no salís. ¿Cuál fue la reacción? Se fugó. Claro. Vio a su hijo, volvió y se presentó al funcionario y le dijo, ¿viste? Salí, me fugué y volví. A ver, esto también tiene mucho que ver. Mirta Guiance, sentada en esa sesión, dijo, el CIRPA es un sistema enfermo, hay cosas que no se pueden tocar. ¿Crees que es así? Yo, de las cosas que dije cuando me fui, una de ellas fue esa. ¿Y porque por falta de voluntad, por el sistema de los funcionarios, por esa entelequia que es el sistema, y entonces nadie le pone el cascabel al gato? Yo creo que si queremos tener resultados nuevos, mejores, tenemos que hacer cosas nuevas y mejores. Por ejemplo, la mentalidad carcelaria, a ver, la tenemos con los adultos. Y no nos va bien. O por lo menos hay algunos intentos de que las cosas puedan ir mejor. Sí. Minoría, pero hay intentos. Pero ¿por qué cuando un adolescente viene por primario tiene que venir al mismo lugar donde están los que ya tienen un toco de entradas y salidas? Es un buen manual de enseñanza ese lugar. Entonces, tengo que cuidarlo. Viene por primera vez primario. Y el hecho por el cual estar aquí no es tan grave, pero como el juez determina que tiene que ir a estar privado de libertad, entonces, esta clasificación, valga la expresión, esta clasificación, ¿dónde va? Es muy importante. Primero. Segundo, no pueden ser más de 10, 12 los que están en los hogares. No son hogares, en la cárcel, en el encierro. Son pequeños grupos
que tienen perfiles similares. Si no, es imposible poder trabajar un grupo de 30, 40, donde tenés primarios, gente que tiene pesadas, gente que psicológicamente o psiquiátricamente necesitan una atención cuidada, medicada y controlada. ¿Hay irrecuperables? Yo creo que a veces la situación de lo irrecuperable tiene mucho que ver con la parte psicológica o psiquiátrica de la persona. Cuando hay un enfermo que viene con herencias familiares, hay que cuidarlo. ¿Para qué? Para que no haya desmane, para que no haya desborde, para que no se generen los conflictos que se generan ahí adentro, para que no se den esas situaciones de violencia. Si no está medicado y la medicación no está dada a tiempo, hay desborde. Entonces sale esto enseguida. Este es irrecuperable. Es irrecuperable porque si yo no le doy el cuidado que necesita, va a ser irrecuperable. El otro día agarraron al asesino del Picero, que tiene 19 años. El Picero fue el 5º asesinato. Es decir, los 4 anteriores los cometió seguramente siendo menor. Pero uno se pregunta en ese caso, ¿qué hacía primero ese gurí que tenía 4 muertes encima, suelto, terminó matando a un trabajador, un pisero, a esa edad? Entonces decís, bueno, ¿qué hacemos con ese gurí? ¿Qué hicimos con este en el primer asesinato? No en el 4, en el primero que hicimos, que esto se siguió dando. Sí. ¿Qué descuidamos? ¿Qué no atendimos? Claro. ¿Que era un enfermo psiquiátrico? ¿O que tenía una patología que teníamos que haber atendido para que estos 3 hechos sucesivos no se dieran? ¿Hubo un descuido? ¿Hubo una desprolijidad en el tratamiento de este adolescente que entró por primera vez? Y cuando entró por segunda, y cuando entró por tercera siendo menor, ¿qué pasó? O sea, hay situaciones que me parece que no le tiremos el fardo solamente, que no le estoy sacando las responsabilidades que tenga que tenerla. Lo que estoy diciendo es, si cometió 4 veces un mismo delito y 3 veces estuvo en la institución, ¿qué pasó? Claro. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Es decir, se nos están confiando los adolescentes en situaciones muy difíciles de relación con la comunidad. Y no sé si estamos haciendo todo el esfuerzo posible. El famoso hospitalito del Averro, cuando existía, y no sé si existe todavía, eran las internaciones para que los chiquilines de alguna manera se tranquilizaran. Pero en aquel momento existía una ficha con detalles de atención médica, y sabiendo que si era un chiquilín que venía con una enfermedad psiquiátrica patológica, había que atenderlo y tener cuidado de que no le faltara lo necesario para que no hubieran desbordes. La familia sabía cuál era la situación. A nosotros nos pasó un caso de un chico que el médico de la institución, el psiquiatra, lo mandó a Vilar de Bo. Lo llevamos a Vilar de Bo, la psiquiatra de turno dijo, pero este chico no es para acá. Este chico lo que ha tenido es un desborde emocional. Pero no es que sea enfermo. Vuelta para atrás. ¿Qué tuvimos que hacer? Tomar contacto con la familia. Cuando llegamos a la casa de la familia no nos quería recibir. ¿Y por qué no nos quería recibir? Porque habían recibido informes de algunos trabajadores de Berro diciéndole que nosotros éramos mala gente. En una conversando, la familia entró a darse cuenta de que, bueno, que aquí había algo raro, que no, lo que le habían dicho no coincidía con la conversación. Los dejaron entrar. Entonces, en la conversación con la familia llega a decir, a nosotros nunca nos dijeron que nuestro hijo era psiquiátrico. Y nunca nos dijeron de estos procedimientos que han tenido con el chiquilín. Entonces, la familia no está involucrada en el tratamiento y en el acompañamiento de la rehabilitación. Y si no está integrada la familia, ¿qué tratamiento podemos hacer cuando la familia desconoce lo que muchas veces pasa con la vida de los chiquilines adentro de la colonia? ¿Los funcionarios están capacitados para tratar con...? Yo creo que, yo digo algunas cosas y pues a veces... Yo creo que 5 años y tiene que irse del lugar. Por ellos mismos. Es por la salud mental del trabajador. Eso es cuidar al trabajador. Pues yo lo tengo 10, 15 años, 20 años trabajando con esta población. Hay un desequilibrio emocional de la persona.
tiene que irse a ser tratado o tiene que tomar una medicación. Porque hay un desequilibrio por esa confrontación permanente y sistemática que muchas veces se da con el trabajador, que por más que quiera muchas veces, si no es el entorno el que ayuda, si no es el proyecto educativo que cada uno de los centros tiene, si un centro de rehabilitación no tiene un proyecto educativo, ¿cómo rehabilita? O estamos haciendo depósito de adolescentes allí. Porque en los casos en donde hay propuestas educativas, y eso está comprobado, de que los chiquilines hacen un proceso de cambio y pueden llegar a una inserción laboral, como muestra el CIRPA en su revista que larga periódicamente. ¿Pero por qué se da esto? Porque hay un cambio de cabeza, un cambio de mentalidades y un cambio... A ver, en el fondo esto pasa por el propio trabajador. Yo creo que este gurí puede cambiar de vida. Yo creo en el gurí. Ahora, si yo no creo en que puede haber una rehabilitación, ¿qué estoy haciendo ahí adentro? Hay un libro de un brasileño, Carlos, te debo el apellido, se llama Pedagogía de la Presencia. Y él dice que toda tarea educativa requiere la presencia de los dos, del educador y del educante. Parece de perogrullo, ¿eh? Exactamente, exactamente. El encierro me aleja de la presencia. ¿Te sentiste respetado o querido por los funcionarios del INAU? Yo creo que había de todo, ¿no? Había de todo en que estaban en esto, haciendo un esfuerzo por hacer cambios que les costaba muchas veces el destrato de los compañeros, ¿no? Y de los mismos gurises. Los gurises muchas veces nos venían a decirnos cosas nuestras que no eran ciertas, pero que se le habían dicho a algunos funcionarios. Entonces digo, mal, un juego sucio. Me parece que estas cosas son difíciles para poder trabajar así en un ambiente donde están con el serrucho para cortarte las patas del asiento. ¿Has escuchado que dicen que querés privatizar la rehabilitación de los adolescentes? No, lo que yo digo es que si el monopolio de los adolescentes privados de libertad sigue estando en la institución, el futuro va a ser mucho más lento y más complicado. Te invito a escuchar lo que decía Salaverry aquí, no? Y sobre este tema, donde además sos mencionado, y lo vemos luego. La presencia del secretario general del sindicato del INAU habló de estos asuntos aquí en El Observador TV. Eso que usted señala de que hubo una persecución política, ¿cuál es el fondo? Hay muchos. Por ejemplo, de esta de INAU es uno de los presupuestos más grandes de todos los incisos del presupuesto nacional. Y hay muchas organizaciones que desean suprimir al INAU y hacerse cargo de la ejecución de ese presupuesto. ¿Qué organizaciones? Muchas, de la sociedad civil. Por ejemplo, aprovechando toda esta situación, una persona conocida que estuvo a cargo de la gerencia sale todos los días a la prensa reclamando de que los privados puedan atender la privación de libertad. ¿A quién se refiere? Al padre Mateo Méndez, por ejemplo. Él fue gerente del CIRPA, se fue y ahora salen los diarios diciendo de que el Estado tendría que habilitar a que la privación de libertad, la gestión de los centros de privación de libertad se hiciera a través de asociaciones civiles. Sí. ¿Y usted se privatice? Que persigue un fin de negocio, Mateo Méndez, con eso? No. Digo que es una posición privatizadora de un área que tiene monopolio del Estado. Es una posición. Yo no digo que esta campaña la haga Mateo Méndez. Creo que aporta luego de los hechos, tratando de llevar la situación hacia el lado que él entiende que es mejor. Esto decía el secretario general del sindicato del INAU. Una mirada privatizadora de algo que el Estado tiene monopolio. No, yo creo que, con Salaverry cuando estuvimos en Berro siempre tuvimos una relación bien. Eso lo quiero dejarlo claro. Yo creo que lo que yo digo siempre es que, como en tantos órdenes de la sociedad, se van buscando acuerdos entre lo público y lo privado, sea empresarial, sea servicios, la escuela, el liceo, instituciones, facultades. No, con esto no quiero lastimar esto de que lo privado parece que es pecaminoso ya cuando lo nombrás. Yo creo que tenemos que saber convivir y compartir esta experiencia y va en función de los adolescentes. ¿Por qué
¿no le puedo yo ofrecer a los adolescentes también otra manera del encare, otras posibilidades que pueden ayudar a que la suerte de los adolescentes, bueno, pueda ser un poco mejor de lo que está haciendo? A ver, ¿por qué está mal que el Estado diga, bueno, a esta organización social que tiene muchos años de trabajo en los barrios y conoce la problemática juvenil, le podamos confiar las famosas escuelas charter? Tú te organizás con un equipo de docentes, y pedís al Estado que te dé el trabajo durante 5 años en una escuela donde tú te vas a encargar de esto. ¿Por qué está mal eso? ¿Por qué la sociedad no puede reunirse? ¿Por qué la sociedad no puede juntarse para poder hacer una propuesta educativa que ayude a mejorar la calidad? Y nadie está diciendo que el Estado es un desastre. Eso no lo digo yo, los titulares de la prensa de hoy están hablando de cuál es la realidad. Y acá hay una pugna entre una cosa y la otra. Entonces yo lo que digo es, qué bueno sería que los adolescentes también pudieran conocer otra experiencia. Yo no estoy diciendo que es mejor y que es peor. Yo estoy diciendo, démosle la oportunidad a que estos adolescentes privados de libertad vivan también una experiencia diferente de lo que puede ser el tema rehabilitación. El tema es que si funciona, pasa que ahí están pensando en otra cosa que no sé, o sea, en otra cosa y no en el adolescente. Bueno, entonces, a ver, no es mi cabeza privatizadora. No, de acuerdo. Lo que estoy tratando es que el adolescente se ponga en el lugar que tiene que estar. Después de haber leído el artículo de Brecha la semana pasada, donde se maneja una cuestión de clientelismo, de nepotismo y de contratación de familiares escandalosa, realmente uno dice, bueno, está todo bien con lo que quieran hacer, pero obviamente hay algo que está funcionando muy mal ahí adentro. Entonces, me parece que es interesante por lo menos tener otras propuestas. Yo creo que es eso, y ahí está la riqueza de la comunidad. Hablamos tanto de diversidad y hablamos tanto de ser tan amplios y hacer que todos puedan, y está muy bien. ¿Y por qué en esto no puede haber diversidad de propuestas educativas, si es para bien del adolescente? O no me interesa que el adolescente esté mejor, o no me interesa que el adolescente se pueda reinsertar otra vez a la sociedad, donde capaz que lo expulsaron y lo echaron fuera. Pero a lo mejor la sociedad, para sanar este vínculo con el adolescente, es de los dos lados. El adolescente se reconoce que se equivocó, por lo tanto, ¿qué hace? Hace una recuperación, vuelve a reinsertarse a la sociedad que también sanó la herida hecha por el adolescente, y juntos, entonces vamos a caminar juntos otra vez, porque vamos a fijarnos solamente en lo negativo, en lo difícil, si hay otras cosas. Yo, en el trabajo con los adolescentes siempre decimos, tú escuchás definir el adolescente en muchos lugares. El día me pasó en una reunión que teníamos con un equipo de gente allá por un balneario, y empezaron a definir el adolescente: es sucio, es mal hablado, es perezoso, es haragano, que no estudia, es contestador, desobediente, impuntual. No tiene nada bueno. No tiene nada bueno. Si esta es la cabeza que tenemos para con el adolescente, si esto es como yo defino el adolescente, digo, no puedo trabajar con el adolescente entonces. Porque ¿qué estoy viendo? Solamente el medio vaso vacío. Pero este adolescente también tiene cualidades y tiene una riqueza interior y un potencial por ser adolescente, que es lo que tenemos que entrar a sacar para que esto de negativo y desprolijo comience a desaparecer. Porque además, si eso cambia y si hay ejemplos positivos, eso nos va a permitir al resto de la sociedad no rechazarlos. Porque hoy en día, si vienen y te dicen, y con una mano en el corazón, mira, va a venir a trabajar un par de internados del INAU a hacer una experiencia, capaz que la gente no lo acepta, ni en un almacén, ni en el diario, ni en la carpintería, ni en un estudio de abogados. ¿Por qué? Porque el ser internos del INAU tiene ese peso y ese estigma. A ver, suele pasar, ¿no? Cuando hay instituciones o familias que tienen chicos que pertenecen al INAU. Lo van a anotar en la escuela. Fulano de tal... mire que es del INAU, ¿Por qué tengo que decirlo? ¿Por qué tengo que poner el estigma? Va a la piscina del club del barrio, mire que son chicos del INAU, ¿se los puedo traer? Claro. A ver, está incorporada en la población que el chiquilín del INAU es un desastre y que se puede esperar poca cosa de ellos. Entonces, con esta cabeza, también la sociedad tenemos que revertir esta postura. Tengo un gran amigo que trabaja en
en el patronato de liberados y encarcelados. Y se enfrenta con el mismo problema. ¿Por qué el empleador tiene que saber que este hombre tiene un delito? Que él sea, después en el vínculo con el empleador, en esa confianza que se va ganando, si es un trabajador, si es cumplidor, puede llegar un momento en que en ese momento de confianza le diga, mire, yo tengo que comentarle algo que nunca le dije. ¿Por qué es el otro que tiene que decir que yo estuve preso y no soy yo el que tengo que en la conversación con el otro contarle cuál es Después de la la historia? confianza generada. Tenemos un chico que hay un chico que está trabajando, un muchacho joven, que está trabajando en una empresa en Montevideo, que nosotros ya habíamos dicho, con nosotros ya está, con nosotros ya cumpliste, nosotros hicimos todo lo que pudimos. Entonces, se fue del proyecto. Cuando apareció una propuesta, pensamos en él, lo llamamos y le dijimos, mira, acá hay una propuesta para vos, pero sos vos el que tenés que ir. Nosotros salimos del medio de acá, no estamos. Vos tenés que ir a hablar con la empresa, presentarte y ir a la entrevista. Le dieron la entrevista, a los poquitos días lo llamaron para empezar. En este momento es el mejor empleado que tiene la empresa. ¿Y sabe los antecedentes de esa empresa? Sabe. Es un dato más. Entonces, a ver, nosotros estigmatizamos. También tenemos que cambiar nosotros. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que y cambiar es para el bien de todos. El otro día en una entrevista de radio yo decía estas cosas, después un señor dijo, bueno, pero gracias a estos delincuentes yo estoy en una silla de ruedas, estoy paralítico, estoy esto. Pero eso no quita de que sigamos rebuscando para que estas cosas no sucedan más. No es que yo esté de acuerdo con la docente lo que le hizo al hombre. No, es repudiable. Pero tengo que ayudar a que este adolescente o este joven, cuando entre al lugar supuestamente de rehabilitación, sea cierto lo que estoy diciendo, si no nos mentimos entre nosotros y nos quedamos callados la boca diciendo esto no es un lugar de rehabilitación, entonces no digamos lugar de rehabilitación, digamos cárceles juveniles. Mateo, muchas gracias por venir, ha sido un gusto recibirte. A ustedes por la invitación. Privilegio.